Hoy tenemos la sexta edición del Gran Debate. Hemos tenido una particularidad. En esta edición vamos a tratar un tema que creo que es sumamente importante. Cada día se necesita gente que tenga este tipo de conocimientos, de los cuales yo me declaro totalmente ignorante e indiferente, que son las redes sociales. Sí, tenemos un panel de lujo que realmente creo que dentro del top de Latinoamérica, de Ecuador, creo que tenemos a lo mejor hoy día, y los voy a presentar. Tenemos a Héctor Daniel Galarza, que es un colega, un amigo que se dedica hace bastante tiempo a estos temas digitales, entiende su lógica, trabaja y se dedica únicamente y exclusivamente a este tema. De hecho, ese es el requisito fundamental de esta red de consultores políticos, la cual me honro en presidir, que es el hecho de que las personas que participan son personas que se dedican única y exclusivamente a esta actividad, ¿no es cierto? Tenemos también a Andrés Elías. Andrés Elías es un consultor para mí bastante interesante porque le he hecho seguimiento desde que revisaba su tesis. Siempre tuvo una dirección, un interés muy fuerte a los temas de la comunicación política. Y para mí me honra muchísimo, primero porque, si bien es cierto, está presentado como mexicano porque ha hecho su vida allá, su esposa es mexicana, he sido testigo de su proceso de construcción, su proceso de formación y ahora de sus resultados como profesional. ¿Sí? Es decir, para mí esto es fundamental. Yo, por ejemplo, en mi empresa no entra nadie que no tenga título universitario, es decir, sea un genio. Creo que esa es una forma en la cual nosotros promovemos un poco la excelencia, promovemos un poco digamos, el profesionalismo en este oficio, y Andrés es una persona que a pulso, digamos, picó piedra poco a poco, si me permite, Andrés Elías hizo hasta de mesero para pagar sus estudios, y son cosas que yo admiro en una persona, ¿no? Y bueno, es de la liga, digamos, de esta gente de menos de 40 años, que es la que entiende las redes sociales. Tenemos también un invitado más de Colombia. Lili, cuéntanos un poco de esta persona, por favor. Claro que sí, Felipe Ceballos, representa esta vez a Colombia. Buenos días para todos. Mi nombre es Liliana González, para los que tal vez no nos conozcan, coordinadora de la Red COR de este gran evento del Gran Debate. Felipe Ceballos nos acompaña, es ingeniero de sistemas y especialista en marketing digital, con grande experiencia en temas presidenciales, Senado, Cámara, Gobernación y alcaldías, y casi el 90 y tanto % de éxito en todos sus proyectos. Es una persona muy querida y amada en este territorio del llano colombiano, y consideramos que es la persona indicada para representarnos hoy en este evento. Ah, fabuloso, fabuloso. Tenemos un llanero de Casanare. Yo tengo mucha vinculación con esa tierra maravillosa. Mi esposa es de por allá, mi hijo también, y conozco perfectamente Agua Azul, Yopal, Monterrey, bueno, todos los llanos. Realmente es un lugar maravilloso de Colombia. Bueno, esos son los tres colegas que hoy nos van a acompañar, también con Gervais Restrepo, quien maneja las preguntas. Les cuento para quienes se conectan por primera vez un poco la dinámica. Debido al peso de estos pesos pesados, valga la redundancia, en este campo que yo ignoro tanto y me divierte tanto debatir de temas que no conozco, aprendo más, un poco fingiendo ignorancia como los griegos, vamos a ampliar un poquito el tiempo porque creo que amerita, en este sentido, la presentación. Claro que va a tocar editar porque hemos ya probado, cuando subimos uno de los debates con menos de una hora, tenemos 400, 500 reproducciones sin nada, orgánicamente en menos de 6 horas, pero cuando ponemos en más de una hora, terminan 50, 20, por alguna razón, menos es más en estos temas, ¿no? Así que vamos a darles, en lugar de 5, 7 minutos a cada uno de los expositores. Llevamos el tiempo acá, y una vez de que ellos hablan los 7 minutos, que los medimos por reloj, inmediatamente Gervais Restrepo, nuestro presidente en Colombia y fundador también, es quien modera. En menos de un minuto les hace unas preguntas, y ahí sí somos tacaños un poco con el tiempo. En máximo un minuto se deben responder estas preguntas. Son 2, y finalmente entran preguntas del foro que se las contesta en 30 segundos, de manera que no pasemos la hora, para que esto tenga al final, lo que sí he aprendido de ustedes es que la lógica de las redes es la interacción, ¿no?
En la medida que interacción es mucho mejor. Así que bueno, vamos yo quiero arrancar por extensión geográfica. Quiero empezar con el colega de Colombia, posteriormente iría Héctor y cerraría Andrés, ¿no es cierto? Entonces, adelante con el compañero de Colombia. Tiene 7 minutos, lo escuchamos, la temática es clara, un poco cómo ha sido el funcionamiento, la utilidad de estas herramientas digitales, digamos, en esta crisis, que al menos creo que en Guayaquil puntualmente, les comento que si tienes un libro de historia, la historia era que más seguro estabas en Uganda o en Senegal que en Guayaquil. Realmente ha sido una tragedia espantosa la que hemos vivido en nuestra ciudad. No importa los responsables, ya la historia se va a encargar de enviarlos al basurero, pero en todo caso lo que hemos vivido aquí ha sido una cosa tenaz, y tanto Héctor como Andrés Elías, y supongo que también el colega de Colombia está un poco al tanto de lo que está sucediendo, no solo en Guayaquil, sino en el mundo. Así que adelante, compañero de Colombia, lo escuchamos. Vale, buenos días para todos. Acabamos de llegar de todo lo que es las elecciones municipales y departamentales. Entonces a todos los alcaldes y gobernadores los tomó por sorpresa porque digamos que les tocó arrancar año de gobierno justamente con esta pandemia. ¿Me están escuchando bien? Hola, ¿me escuchan bien? Listo, ok. Entonces, a todos les tocó comenzar con este tema de la pandemia y ha sido bastante complicado porque evidentemente se olvidaron de lo que siempre tienen que trabajar en los primeros días, que es de hacer, digamos, victorias tempranas en los primeros 100 días, evidentemente pensar en un plan de gobierno, en un plan de desarrollo, pero pues digamos que todos esos planes se le vinieron abajo con estos temas de la pandemia mundial. Esta básicamente es la primera pandemia que tiene su equipo de prensa y de marketing metido, ¿sí? Es algo que yo siempre he analizado porque tenemos pandemias que han acabado mucha más gente a nivel mundial, pero no han tenido la prensa y la difusión que ha tenido esta. Y eso es básicamente porque los medios digitales están mucho más difundidos, son mucho más extensos. Tenemos muchas más herramientas. Antes disponíamos de menos herramientas para hacer la difusión. Ahora todo el mundo tiene contacto con las redes sociales, por ejemplo. Que así una persona no tenga un smartphone o no tenga conexión con ninguna de estas redes, igual si tiene un amigo, un vecino, un hijo que le comunica y ese voz a voz se vuelve mundial. Por eso es que ahora sacan normas y decretos de un día para otro y asumen, y ese es un error sí de los políticos, que asuman que porque sacaron por redes sociales un decreto o una norma, ya todo el mundo se tuvo que enterar al día siguiente, ¿sí? Entonces, al día siguiente hay mucha gente que la cogen en la calle, que las multan por estar por fuera de sus horarios de pico y cédula, que es algo que se da aquí en el país, ¿sí? Dependiendo del número de la cédula, del número final de la cédula, es que puede salir a la calle. O una norma como la que adoptó la alcaldía de Bogotá, que me pareció bastante inteligente, que fue el tema del pico y género. Un día salían los hombres y otro día salían las mujeres. Evidentemente, pues hacía que la mitad de la población saliera, pero más allá de eso, la policía era mucho más fácil de controlar, porque no tenía que pedir documentos, no tenía que solicitarle a la gente el contacto, pues obviamente de pasar el documento en la calle, y eso facilitaba mucho la tarea de la policía en ese momento. ¿Cuál ha sido el inconveniente más grande? El inconveniente más grande es que esa misma difusión ha hecho que hayan demasiadas fake news, hay demasiadas noticias falsas regadas, ¿sí? Acá tenemos una red muy importante de la cual algunos amigos hacen parte que se llama Colombia Check, ¿sí? Pero lastimosamente la noticia falsa va a tener muchísima más difusión que la noticia falsa desvirtuada en Colombia Check, ¿sí? Entonces es una labor un poco titánica para los gobernantes en este momento tener que desvirtuar la cantidad de barrabasadas porque lastimosamente es lo que hacen, que salen a través de redes sociales y que salen incluso a partir de portales de noticias. Y es que los portales de noticias están disparados porque todo es rating, ¿sí? Un día hablan de ovnis, al otro día hablan de que el sol va a quemar la Tierra, al otro día hablan de un asteroide, ¿sí? Mientras más apocalíptico sea el asunto, hasta avispones asesinos gigantes hemos tenido, ¿sí? Y es algo a lo que se tiene que enfrentar la gente porque evidentemente es miedo. Y ustedes saben que en política, sobre todo en campaña electoral, ese miedo hace que la gente se divida en dos sectores, ¿sí? Ahora el problema es que la ciudadanía también, y es un tema que se ha hablado mucho, pues digamos acá con los mandatarios locales y que se evidencia demasiado, es que se ha vuelto un poco socialista el asunto, ¿sí? Y vemos a los políticos más preocupados por dar, ¿sí? Que por enseñar a conseguir.
Y es algo preocupante porque evidentemente eso afecta demasiado la economía. Mientras el alcalde o el gobernador debería estar preocupado obviamente por buscar en su plan de desarrollo, moverlo, reactivar ciertos espacios de la economía, lo ve uno más preocupado por tomarse fotos entregando mercados a la gente, ¿sí? Sabiendo pues que obviamente tiene un equipo delegado para hacerlo. Entonces es como más el afán de protagonismo, ¿sí? Algunos ya se han vuelto hasta youtubers, ¿sí? Nuestro presidente, por ejemplo, tiene un programa a las 6 de la tarde ya todos los días, ¿sí? Cual lo que sucede más o menos en nuestro homólogo Venezuela, que al principio obviamente fue muy aceptado por la gente, porque evidentemente era un contacto directo con su gobernante, pero obviamente después de cierto tiempo tiende a volverse paisaje, que la gente lo obvie, que la gente ya no quiera verlo. Y evidentemente pues con toda la gama de canales que tienes alrededor, pues es muy fácil obviar a lo que ya dice o lo que deja de decir el presidente. Y lastimosamente la incredulidad, lo mismo a través de redes sociales, es muy grande. La gente ya no cree lo que los gobernantes le dicen y pueden decir misa, ¿sí? Pero lastimosamente la gente con tanto sobredosis de información, porque es una sobredosis de información, es una cantidad exorbitante de información, incluso hay mucho contenido valioso, hay mucha gente, por ejemplo, como nosotros, que estamos compartiendo nuestro contenido a través de Zoom, a través de charlas, a través de masterclass, a través de webinars, a través de libros, ¿sí? Para que la gente absorba ese conocimiento en esta temporada que no están haciendo mucho en casa, ¿sí? Y es una labor loable. Pero en el momento en que hay tanta información, la ciudadanía no sabe qué coger. La ciudadanía es una esponja y no sabe qué tanto tiene que absorber. Y muchas veces absorbe, como les digo, pues, lo malo, ¿sí? Ese tema apocalíptico en redes sociales es un tema tendencia. Ya más allá de memes, más de cosas, la ciudadanía tiene miedo y lo disipa con risa, ¿sí? Y es algo que yo no he visto, por lo menos hasta ahora, por lo menos en mi caso, en Colombia que estamos hablando. Dime, Osvaldo. Un minuto. Listo. Por lo menos acá que estamos hablando, no he visto a alguien que lo maneje de una manera como sensata, ¿sí? Porque la gran mayoría, como les digo, están más preocupados por llenar sus redes de egocentrismo, de sí mismo, en vez de buscar las soluciones o de buscar simplemente ponerle la cara al inconveniente desde la ciudad. La OEA hizo algo muy, muy chévere y muy loable, que fue que abrió las puertas para que la gente que tiene ideas de construcción de post-COVID, de esta temporada que viene después de que superemos esto, tiene una plataforma dinámica para que la gente pueda entrar y dar sus cosas, ¿sí? Hay una frase muy interesante que no la dijo ningún político, que la dijo un cantante, pero evidentemente como que toca las fibras de lo que necesitamos ahora. Y es que no volvamos a la normalidad, mejor comencemos de nuevo. Y yo creo que eso enmarca mucho de lo que necesitamos crear de aquí en adelante. Aprovechar toda esa interconexión y esa hiperconectividad para dar a conocer todo lo bueno que podemos hacer por nuestros países y por el mundo en sí. Ok, muy bien. Ya haré mis preguntas en su momento. Me gustó mucho lo que acabas de decir. Y básicamente eso es lo que al menos yo le planteo a mucha gente cuando ya se habla en otro tipo de foros, ¿no? Al menos en la práctica, digamos, aplicando rigor metodológico y científico, que son las elecciones 2019, por ejemplo, acá en Ecuador, o las que hubo ese mismo año en Panamá, en Honduras, donde nosotros estábamos trabajando. Es verdad lo que tú dices. Sí, el 90% te informa por redes, pero el 8% cree lo que recibe. Entonces es un gran problema de credibilidad. Es básicamente lo que tú planteas, ¿no? Adelante, Héctor. Arrancamos con tus 7 minutos. Te comento que hay un detalle súper interesante, ya haciendo la introducción al marketing político digital y la situación. Hasta hace unos 5 años, para los que me conocen, estoy metido en esto desde el año 2012. Entonces, desde el año 2012 pues, tenemos identificado algunos consultores cómo impactan todo lo que son las redes sociales a nivel de comunicación al final. En algún momento recuerdo que Osvaldo decía, las redes sociales no ganan elecciones. En la actualidad se está viendo que las elecciones se ganan por rangos muy apretados, de 1%, 2%, 5%. Y a veces ese 5%, ¿sabes de dónde lo sacas? De las redes sociales. En la actualidad hemos visto cómo el tema de la pandemia ha cambiado totalmente la comunicación política y el marketing político en ciertos aspectos.
Alguien me dijo hace unas cuantas semanas, no, pero al final de cuentas la gente en Twitter o la gente en Facebook solamente pasa ahí, en ese pedacito, y son pocos. Pero el detalle es que no son los pocos que están en actividad, sino que esos pocos generan una conversación y una interacción que impacta al final. En la actualidad aquí en Ecuador tenemos un ejemplo. Todas las denuncias que han habido de corrupción no comenzaron en la prensa, no comenzaron en la radio, no comenzaron en la televisión, comenzaron en redes sociales. ¿Y en qué terminó? Terminó en destituciones, en acciones de la fiscalía y en investigaciones mucho más amplias de parte de la televisión. Entonces, esa es la parte súper valiosa y súper interesante, que a las redes sociales no es que está todo el mundo ahí metido, pero son los que dan el tema principal que termina al final en un teléfono. Yo hace unos 45 minutos estaba dando una clase sobre social listening y analítica de datos. ¿Y qué sucede? Todo lo que sucede termina en los teléfonos. Y tú dices, bueno, ¿sabes qué? La gente no está conectada. O sea, ojo, a mí me pasa mucho en el marketing tradicional, que lo primero que te dicen, no, pero ¿qué va? Si la gente que está en la zona rural, que está en el campo, esa gente no tiene redes sociales. Esa gente no tiene internet. Cuando tú empiezas a hacer un cruce de información, de data, tienes casi una relación de 1-1. La misma cantidad de gente que está en una provincia rural, en este caso te voy a poner un ejemplo local, Manabí, cuando tú empiezas a hacer la búsqueda, descubres que de los 300,000 votantes, ves cuánta gente tiene Facebook en esa zona y son 500,000. Y descubres que de esos 500,000, 300,000 tienen WhatsApp. Entonces podemos identificar que hay una relación 1-1 en la actualidad de la gente que tiene su red social y de la gente que vota. Si nosotros somos súper específicos y descubrimos cómo llegar a ese público, es donde tenemos la primera parte de la pelea ganada. ¿Qué significa? Podemos llegar con mensajes específicos hacia esos públicos. Pueden ser por zonas o pueden ser globales. En la actualidad, ¿qué es lo que sucede? En este momento no podemos hacer encuestas físicas, ¿ya? Pero podemos hacer encuestas telefónicas. Las encuestas digitales abiertas no sirven del todo porque sabemos que existen equipos y existe tecnología que en la actualidad lo hemos escuchado. Los fake news, los troll centers, los activistas digitales, los sicarios digitales, que son los que distorsionan nuestra información. Pero cuando somos específicos con cierta información de la manera como la recabamos, tenemos la posibilidad de tomar decisiones tanto a favor como en contra y saber cómo actuar. Eso es algo que antes la política tradicional no nos permitía. Obviamente a veces era mucho más sencillo porque como tú eras una comunicación de una vía, no había quien te increpe sobre tu mensaje. En la actualidad, esa brecha que había entre los que te increpan y la comunicación se ha roto. Antes solamente los medios tradicionales eran los que ponían la frase, la investigación o la confrontan. Ahora en la actualidad lo hace cualquiera. Ahorita hemos visto aquí en Ecuador hay un asambleísta que está denunciado como por $2 millones por su asesor y ya se puso candado en sus redes sociales, en todas, para que nadie lo investigue, para que nadie le empiece a hacer seguimiento a sus fotografías, a su familia, etcétera, etcétera, a sus amigos. Entonces, esta pandemia lo que nos ha permitido es que a las personas que hacemos digital nos permita brindar herramientas primero a las personas muy tradicionales y también nos da la coyuntura y la pauta que las próximas elecciones va a ser un jugador indispensable. ¿Por qué? Porque toda la información, sea verdadera o sea falsa, se genera en Internet. Y desde ahí se viraliza teléfonos, mensajes de texto, cadenas de WhatsApp, correos, grupos de Facebook. Si nosotros ahorita buscamos un tema X en Facebook, vamos a encontrar grupos gigantescos, a favor, grupos en contra, fans, grupos de apoyo.
Algo que está sucediendo y es súper común son los medios independientes. Un minuto. Con Andrés Elías mucho conversamos de este tema. ¿Por qué? Porque en la actualidad cualquiera puede crear una fanpage, le pone 3, 4 imágenes, dice que es un medio y puede disparar una cantidad de desinformación que te puede afectar al final. ¿Qué sucede? En psicología, los seres humanos aceptamos lo que queremos aceptar, ¿ya? Y según nuestro sesgo, vamos a creer o vamos a darle un peso de veracidad a una imagen, a un texto. Entonces, si alguien nos cae mal y vemos que publican información falsa de esa persona, pero diciendo que es malo, vamos a darle palo, vamos a decir, sí, tienes razón. No tener, así sea mentira, nuestra percepción hace que cojamos, compartamos esa imagen y se la pasemos a todo el mundo. Aquí en Ecuador hay un ejemplo sencillo de eso. A la ex ministra de Riesgo ya la destituyeron todo, pero como hay una percepción local de que cada vez que sale un político con indicios de corrupción, los premian con algún otro cargo público. Entonces se difundió una noticia falsa, a mí me llegó al WhatsApp, ya después me puse a hacer investigación y efectivamente di con las cuentas que estaban realizando esto. ¿Qué decían? Tiempo. Que le habían dado una embajada. Gracias Héctor. Excelente tu exposición y como siempre, a mí, al menos en lo personal y en nuestras redes de ampliar conocimientos y fundamentalmente aprender, ¿cierto? Adelante, Andrés Elías, un abrazo de Guayaquil. Gracias primero por la oportunidad, sobre todo Osvaldo, que representas a RedCop y esta organización. Gracias a los que organizan este evento. Realmente para mí es una oportunidad no de expresarles lo que está pasando en México, más bien quiero poner el caso puntual de una alcaldesa que estamos nosotros asesorando. Nosotros tenemos clientes en Estados Unidos, Puerto Rico, Bolivia, Perú, México. Y básicamente lo que les voy a comentar es lo que les estamos diciendo a nuestros clientes. Primero, nosotros estamos recomendando una comunicación agresiva sobre el tema del COVID. Agresiva, por medios digitales, por la prensa tradicional, agresiva, ¿no? Todo el tiempo hacer énfasis en la entrega de víveres, en la entrega de implementos quirúrgicos, en todo lo que la alcaldesa o el gobernador tenga como su fuero hacer, ¿no? Porque algo que yo me he dado cuenta y que muchos de ustedes se han dado cuenta, sobre todo con sus mamás, además, me pasa con mi mamá, la otra vez mandan una foto en el grupo de la familia con mi mamá con una cebolla en la oreja. Nosotros nos matábamos de risa, ¿no? Porque ya saben que ahora hay 100,000 curas para el coronavirus. Pero lo interesante, el análisis que yo sé que hay es que las redes sociales han alimentado el miedo, han alimentado la confusión, el caos. Y las personas en ese ambiente de caos, necesitamos a alguien que nos proteja, pues. Necesitamos creer, en esa incertidumbre necesitamos creer en alguien. Entonces, por un miedo, las redes sociales están creando miedo, caos, confusión, y por otro lado, nosotros estamos comunicando, entrega de víveres, entrega de mascarillas, etcétera, ¿no? Entonces, nos convertimos en ese arquetipo del papá o la mamá. Y el estatismo, yo sé, Osvaldo, que tú eres un estatista consumado, el estatismo se ve un estado fuerte, se ve un estado paternalista, y nosotros en ese sentido estamos comunicando, ¿no? De alguna manera nos hemos convertido en los papás de la gente y hacemos todo en ese sentido. Ese es el encuadre en el que estamos haciendo nuestra comunicación. Y vemos además un efecto se llama Rally Around the Flag, que es cuando una crisis, un terremoto, una guerra, hace que la gente se una bajo esa bandera. Y eso está interesante porque yo he visto números de los alcaldes a los que nosotros asesoramos y he visto cómo, porque hacemos el seguimiento, cómo se han levantado. Claro, porque todos están al unísono, primero, porque hay varias causas. Primero nos están arropando, ¿no? Porque claro, entre tanta incertidumbre, alguien tiene que sacar la cara. Y segundo, la oposición está lejos de sus marcos de discusión preferidos, pues. El único marco de discusión ahorita es el COVID. No hay más. No hay otro. O sea, no puede ser, no sé, el cambio del... No hay nada más que no sea COVID. Entonces, claro, como vemos una oposición desdibujada, nadie nos está criticando. Critican algunos errores, critican algunas, evidentemente, situaciones que
La otra vez, por ejemplo, tuvimos el caso de algunos trabajadores municipales que se infectaron pese a todas las medidas de seguridad. Sí, pero se infectan en el ejercicio de su trabajo, pues. Están saliendo a hacer su trabajo. Entonces, la narrativa que le estamos imprimiendo a la comunicación que nosotros hacemos es justamente el que nosotros estamos trabajando y ellos, a ver, ¿cuántas mascarillas has donado tú? ¿Cuántos despensas has donado tú? ¿Cuántos implementos quirúrgicos has donado tú? Están invisibilizados y eso nos deja a nosotros una cancha súper abierta, porque aparte el ciudadano está muy susceptible. El ciudadano, si ve a alguien haciendo politiquería barata o algún acto de tratar de visibilizarse a costa de los enfermos, como el framing está embarcado en el tema de la salud, la gente los va a criticar. Entonces tenemos una gente muy susceptible, donde todo acto de crítica sin construcción los va a llevar a que la gente los critique. Claro, eso hace que la oposición esté completamente desdibujada. Para que tengan un dato, en Europa la ultraderecha ha decrecido en intención de voto, porque el marco de discusión de la derecha es el nacionalismo, etcétera, etcétera, etcétera. Son temas que no se tratan ahora mismo, pues. Evidentemente hay presidentes que no tienen este efecto rally around the flag. Merkel lo tiene, creo que tiene el 90% de aceptación. Giovanni Conte en Italia tiene el 70% de aceptación. En España, lamentablemente, no hay esa aceptación. En Guayaquil ya va repuntando la alcaldesa. Pero claro, nosotros lo que hacemos es una comunicación muy paternalista. Súmenle eso que la oposición está invisibilizada, sin recursos, sin capacidad de tomar decisiones, y nosotros agresivamente apareciendo todo el día, los estamos así borrando del mapa. Y justamente lo hacemos a propósito, también por ayudar, obviamente, ¿no? Pero el hecho de que nosotros estemos comunicando, ya lejos de la crisis, porque ahorita estamos ya en la fase, sobre todo en algunas ciudades, en la fase de abrir la ciudad. No le damos espacio a la oposición. Primero que también no hay propuestas, ¿no? La oposición no presenta propuestas. Estamos ya en este punto donde, como empezamos a abrir las ciudades, estamos alineándonos con los empresarios. ¿Por qué? Porque evidentemente vamos a salir de la crisis del COVID para entrar a una crisis económica, que todavía no se ven sus efectos con fuerza, pero lo que estamos buscando es una asociación de los alcaldes, de los gobernadores, con el empresariado. Muchísimas gracias, querido Andrés. Me da gusto escuchar a los tres. Me ha gustado la contundencia y básicamente he aprendido muchísimo, ¿no? Coincido contigo, creo que en Guayaquil la alcaldesa tiene que repuntar, básicamente porque ella tiene su reelección en 2 años. Creo que va a poder ajustar la tuerca. Yo creo que el que realmente se complica va a ser Nebot en su tema presidencial, si es que existe, básicamente porque el mensaje central de él era llevar Guayaquil al Ecuador. Ahorita es un poco complicado llevar a Guayaquil a algún otro lado, ¿no? Entonces yo creo que más le afecta al proyecto nacional social cristiano que a la misma administración. Yo creo que se van a responder porque tienen 2 años o 3 para hacerlo. Bueno, entramos en la etapa de preguntas. Les cuento un poco la dinámica. Entra Hervé Restrepo ya a manejar la dinámica. 2 preguntas, máximo 1 minuto de tiempo para responder cada uno. Al final entramos a responder una pregunta del chat. ¿Sí? Aquí no, lamentablemente por un tema de tiempo, la participación de los asistentes es así. Ustedes en el chat pueden hacer la pregunta que quieran, ahí respondemos una pregunta a cada uno y ahí cerramos el foro. Adelante, Hervé Restrepo es un consultor y hoy día yo creo que ya nada está oculto en el buscador. Ustedes pueden googlear y todo el mundo sabe. Usted puede saber cuántas causas penales tiene una persona, usted puede saber qué títulos universitarios tiene, usted puede saber cuánto impuesto a renta paga. O sea, realmente yo creo que eso hoy en día es fundamental. De hecho, el Google, comentaba con unos alumnos hace poco, la maravilla de poder tener acceso a todos los papers que uno no se imagina. Hervé Restrepo es un colega con mucha experiencia en Colombia, es docente universitario, empresario, pero fundamentalmente es consultor político. Él es uno de los fundadores de la Red Latinoamericana. Y bueno, ya daría paso a él. Hervé, un abrazo hasta Cali. Osvaldo, encantado de siempre estar en esta charla, en esta invitación, y lo que tú dices, ¿no? Google nos va a actualizar a propósito de esta charla. Mire, primero un saludo, Héctor, Andrés Elías, Felipe, es un placer siempre estar al lado de ustedes o viéndolos por lo menos para poder aprender. Y yo creo que eso es lo que están sintiendo todos los amigos que ven este Zoom. Y es que básicamente ustedes son los pilotos del ejercicio digital. Mire, hoy en día los políticos saben algo, ¿no? Que los verdaderos líderes se hacen en los momentos difíciles, en estas aguas sucias, en mares bravíos. Y ellos ahora, queriendo hacer oportunidad de todo,
les está sucediendo algo, y es que le quitaron la tarima. Mire, un espacio que se ha perdido hace mucho tiempo, que en el caso de Colombia la elección pasada la recuperaron y la recuperó, digamos así, la oposición en su momento, y ya no la tienen. El contacto directo se perdió también, ya no lo tienen. Y ellos venían acostumbrados a que a través de esas situaciones, de esos momentos, más vale, podrían motivar y podrían seducir electorado y podían seducir ciudadanía, incluso los gobernantes también, saliendo a la calle, tocando a la gente, y los eventos, todos estos se fueron, producto obviamente de la pandemia. Eso ha hecho o pone a pensar inclusive a los estrategas que el trabajo de tierra se perdió o se está perdiendo, que está de alguna manera clausurado. A ustedes lo escuchan, mire, también los partners suyos, los que quieren aprender del mundo digital, principalmente, a ustedes los escuchan los consultores, que son estrategas, que son publicistas, que son comunicadores y diseñan estrategia y necesitan contar con un canal digital o con los canales digitales para poder llevar el mensaje. Y también lo escuchan los políticos, que quieren saber cómo hacer las cosas sobre estos medios. Y la pregunta está, ¿cuál es la recomendación digital? ¿Cuáles son los pasos para suplir esta falencia de tierra? ¿Cuáles son los canales? ¿Qué debiera hacer el político como gobernante? Y vamos a hablar en esos dos estados, ¿no? Como gobernante, ¿qué debiera hacer? Elías, empecemos con usted que sabe bastante de este tema. Ok, voy a empezar con la segunda. ¿Qué debieran hacer los políticos en este nuevo escenario? Viene por lo menos en las campañas en las que yo estoy inmerso, viene la campaña en plena reconstrucción. Si viene una reconstrucción en plena campaña, ¿cómo compites contra eso? Si tú lideras bien la reconstrucción, tienes un montón de argumentos para que te voten. A mí me causó mucho dolor que en Ecuador hay vacíos de poder y los vacíos en política se llenan de alguna manera, ¿no? Y eso es lo que nosotros no estamos dejándole en nada a la oposición. Los vacíos los cumplimos nosotros. Ayer, y les digo algo y especialmente dedicado para Osvaldo, ahora respondo a la segunda pregunta. Osvaldo no cree en redes sociales. Yo siempre he querido contestarle por Twitter, pero siempre tengo algo que hacer, pero prometo que empezaremos algún debate por ahí cuando lo cache criticando. A mí me acaban de buscar ayer para una campaña solo en digital, totalmente. Una gubernatura de un estado grande, ya cerré una, esta va a ser la segunda, solo digital, cero tierra, porque saben que va a ser imposible hacer tierra en estas campañas. La otra vez en una reunión de ICODI lo decía, mucha gente se me opuso. Pero qué bien, porque así tenemos más espacio, lo que hacemos digital para estar centrados en lo que se viene. Me decían, una de las cosas, ¿qué hacemos con ese 30% de gente que no tiene internet? Ok, no pasa nada. En México hay más teléfonos que personas. Ese 30% lo vamos a tocar a través de estrategias de mobile marketing, mensajes masivos de WhatsApp, grupos de WhatsApp orgánicos, etcétera. Entonces, de esa forma llenamos ese vacío, porque lo que vamos a tratar es de crear tantos canales digitales para llegar a un montón de gente. Vamos a hacer una segmentación bien fuerte y de hecho le hemos puesto un nombre a todo esto, que lo vamos por cierto, a sacar el día martes en nuestras redes. El método se llama Territorio Digital y hemos tratado de digitalizar muchas de las acciones que se hacen en tierra, muchas de las acciones. Entonces, a mí ya van dos, hey, toda la campaña es tuya, todo, imagínense, todo. El peso sobre mí es increíblemente. Esto va a continuar, hay que ser ciego para no ver que hacia allá van las cosas y que la digitalización se ha acelerado y que cuando salgamos de esto, ese modelo que nosotros implementemos ahora mismo se va a quedar como una referencia en el mercado y que va a pasar a ser secundario en muchas acciones porque va a haber la vacuna, pero mucha gente en ciudades muy afectadas va a quedarse con el terror y el miedo a recibir a personas. ¿Cuánto hay que pagarle a una persona que va a ser avanzada para que lo haga? Va a ir con el temor de que se enferme, va a ir con trajes espaciales. Digital se va a quedar como una referencia y eso se los digo aquí, grábenlo, interiorícenselo porque eso va a pasar. Muchas gracias. Listo, Héctor, empecemos contigo. Héctor, lo que queremos escuchar la mayoría es un camino.
también un camino para poder decirle al gobernante, como dice, te sentaras con el gobernante, la fórmula tendría que ser esta, ¿no? Tendría que ser este el camino. Bueno, en la actualidad, yo soy fanático de los datos, ¿ya? Yo soy de los que dice, mira, no podemos hacer política sin datos, ¿ya? Primero, lo que deben hacer tanto los candidatos políticos como los gobernantes es identificar dónde está su ciudadanía, dónde están sus votantes, ¿ya? Cuáles son los principales jugadores dentro de ese territorio y en base a eso desarrollar la siguiente estrategia. ¿Cuál es la siguiente estrategia? Los canales de comunicación. Algo que decía Elías hace un momento, me parece súper curioso. A veces en zonas rurales no toda la familia tiene internet, no toda la familia tiene celular. Pero si enamoraste a uno de esa familia, ¿ya? Y le llegaste a esa persona específica que se encarga de ser la siguiente parte, la siguiente etapa, ¿ya? Entonces, el camino que deben tomar en este momento, tanto instituciones políticas, instituciones públicas, gobernantes y posibles postulantes a dignidades, es identificar cuál es la situación de su territorio, ¿ya? Algo que yo puse hace un momento como ejemplo. La provincia del Guayas tiene 3 millones de habitantes. Gente que vota, 1.5 millones. Gente que tiene celular, 2 millones. Gente que tiene cuenta en Facebook, 1.6 millones. Gente que tiene Instagram, 1.6 millones. Gente que tiene Twitter, 500.000 personas. Entonces yo ya tengo información valiosa para saber hacia dónde voy a apuntar. A ver, la ventaja digamos, para nosotros que llevamos bastante tiempo trabajando en el tema digital, es que ahora, pues básicamente somos imprescindibles, ¿sí? Porque todo el mundo se está volcando hacia esto que es lo digital. Realmente, pues digamos, con las personas que he estado asesorando, les he dado un vuelco un poco a lo que vienen haciendo los demás gobernantes, ¿sí? Algunos gobernantes lo que hacen es publicar desde sus propias redes toda la labor social que están haciendo y todo lo bueno que están logrando, ¿sí? En las campañas de nosotros estamos utilizando muchos influenciadores, microinfluenciadores realmente, directamente en las comunidades a través de social listening, para que escuchando a la comunidad, sabiendo lo que necesita, nosotros vamos, suplimos esa necesidad y nos aseguramos de que personas claves de esa comunidad sean las que repliquen el mensaje. Entonces, no sacamos a través de nuestra propia red social, de nuestro Facebook, nuestra Instagram, de nuestro YouTube, diciendo, aquí estamos entregando el mercado. No, lo saca la gente, líderes del mismo territorio, diciendo, qué bueno este alcalde que se preocupa, qué bueno este gobernador que por fin viene hasta acá, y mire, no está dando pantalla, no se está tomando selfies, no está haciendo nada, pero está logrando el mensaje, ¿sí? Hay grupos de gente que está saliendo a las calles a entregar mercados, encapuchados, enmascarados, para hacer una labor, entre comillas, incógnita, ¿sí? Pero esas máscaras, esa virtualidad, ese mensaje está quedando en la gente. Esta gente se preocupó por nosotros. Y créanme, escuchen, que en 2 años, o en 3 en el caso de sus países respectivos, esas mismas personas van a salir con ese mismo icono a buscar votos, ¿sí? Lo que ahora se ve como, ¿cómo decirlo? Como solidaridad con la gente, realmente eso se va a convertir después en, obviamente, una búsqueda de votos diciendo, miren, nosotros éramos ese grupo que estábamos ayudándolos a ustedes. Entonces, eso funciona mucho porque uno está escuchando realmente lo que necesita la comunidad y es lo que deben hacer los gobernantes aprovechando este tema de las redes sociales. Hay muchísimas herramientas, muchísimas, ¿sí? La más completa la tiene Microsoft, ¿sí? Una de las más completas. Pero digamos que hay muchas herramientas donde pueden escuchar a la gente, mirar cuáles son los temas del día, mirar qué son las necesidades puntuales y en medio, obviamente, de sus postulados y lo que pueden hacer, ir y resolverlos y encargarse de que ¿Cómo? Lo dijo Héctor muy bien, la radio es un medio impresionante, que todavía tiene demasiada credibilidad. Es que realmente de los medios lo que necesitamos es la credibilidad, porque para la... Mire, en cada territorio es distinto y así se maneja la estrategia. Obviamente no hay una fórmula general para todos. Hay particularidades, hay enfoques generales, pero definitivamente la aplicación territorial es distinta. Y sobre esa pregunta
me voy a ir en algo que hacemos cuando hacemos planeación de medios. En publicidad, cuando se va a trabajar la comunicación hacia afuera, pues obviamente hay un elemento que se llama la planeación de medios. Y en estos, obviamente, hay un componente digital. Claro, televisión, radio, esa mezcla de medios es muy importante para poder saber la inversión que se va a hacer también. Pero cuando llegamos a los medios digitales, inclusive nos encontramos en su especialidad también que hay una multiplicidad de canales. Y entonces encontramos Instagram, Twitter, Facebook y cuánta cosa, Snapchat, y ahora TikTok, pues que si nos queremos divertir un poco también y que está penetrando la sociedad, inevitablemente. Mire, les hago la pregunta va aquí. ¿Cuál es la mezcla de medio digital idónea en su territorio para una campaña? Y aquí voy a hablar de oposición. Puede ser que esa sea la misma de gobierno, ¿no? Pero vamos a enfocarnos y vamos a darle gusto a los que hoy tienen esa oportunidad de estar o estar en la oposición. ¿Y cuál es la ruta? Y le hablo de las rutas porque nos hablan mucho de cascadearla. No. Nos dicen, no, primero lanzar un Twitter o crear la expectativa en tal canal y luego la vamos bajando a esto en estos tiempos. Obviamente, como el tema y esta charla es técnica, más que las generalidades de una opinión, quisiera conocer ustedes en su territorio para poder aprender de cada uno cómo la hace, cómo es esa mezcla de medios. Ok. Empecemos, don Héctor. Bueno, siendo muy técnico, estamos hablando que, como te indiqué, hay que ver el mensaje hacia quién y hacia dónde. A mí me interesa en Twitter que los jugadores principales en la opinión política, en la opinión pública, sean los que conversen y los que generen la información. ¿Por qué? Porque ellos hacen eco, caja de resonancia, que llega a medios digitales, medios de prensa, que van a replicar ese mensaje y esa información. Al final terminan apareciendo en la televisión. Yo recuerdo hace unos años cuando estaba como asesor de un asambleísta, él tenía la imagen muy apagada. ¿Qué sucede? Empezó a tener mucha actividad en Twitter y de pronto lo citaban en prensa. Entonces salía, mira, el asambleísta fulano de tal dijo esto en la prensa, en Twitter. Pero salía impreso su mensaje en un periódico. Entonces, el Free Press, cada canal tú lo vas identificando. En lo personal, cuando yo hago este tipo de estructuras, me enfoco en, primero, el mensaje para medios y personas que están dentro de la coyuntura, que es el Twitter. Si voy ya al medio masivo... Discúlpame, o sea que se ha potenciado, Héctor, se ha potenciado el Twitter como tal, porque antes no tenía esa difusión y hoy en día con lo que está pasando, que las ruedas de prensa no son fáciles convocarlas, inclusive no se debieran convocar. ¿Ese canal sería el primero, uno de los primeros a utilizar? Para medios, perfecto, sí. Una vez que tú tienes esa parte que es la principal, tú tienes el segundo canal que es el masivo, que es donde está la gente, que es el Facebook, el Instagram. Obviamente tienes que cambiar muchísimo el mensaje y la forma. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que tú publiques una historia en Instagram o que subas un video pequeño en Instagram, que es mucho más fancy, estilo de vida, las cosas bonitas. O sea, nadie quiere ver una denuncia política en Instagram. Pero en el Facebook, que es el que todo el mundo consume, muy poca gente genera contenido en Facebook, ojo, pero la gente lo consume como no tienes idea. Entonces, ahí es donde llega tu votante, tu ama de casa, el papá de tus amigos, ¿ya? Y de ahí tienes otros canales donde tienes, ojo, está la comunicación oficial y está la comunicación alterna, que es valiosísima y que nosotros le decimos del equipo B, ¿ya? Que son toda esta estructura de activistas, de gente que puede ser pagada, no pagada, y de medios independientes que te generan información. Yo te voy a mostrar ahorita algo súper curioso. Ese es un joven que está hablando sobre el Ecuador, ¿ya?
Y dice, bueno, soy de Ecuador, ¿por qué? Porque en Ecuador está el Encantador, el Cruceta, el Fiel, el Otto, ¿ya? El Rueditas Locas. Entonces, hay comunicación que está enfocada netamente en jóvenes que te dan opinión política. Entonces, yo veo que aquí están sutilmente generando comunicación negativa hacia un candidato. Entonces, vemos lo que está sucediendo. En el momento que nosotros vamos a estructurar los equipos, debemos definir hacia dónde estamos yendo y con qué mensaje en diferentes canales. ¿Cómo lo descubrimos esto? Mediante la data y mediante el social listening. No sé si me quedó claro, Harvey. Hay muchísimas herramientas que pueden ver, digamos, las tendencias locales. Digamos que la más grande es Google Trends, donde pueden mirar qué es lo que está buscando la gente y ese mismo qué está buscando se convierte en qué le preocupa a la gente. Entonces hay que escuchar no solamente a los trends, sino también a los hashtags de Twitter, a los trending topics en Twitter, a los hashtags en Instagram. Cada red es muy diferente. Facebook realmente no maneja tendencias, ¿sí? Es un tema más de lo que dijo Héctor. Es un tema más familiar, más relajado, entonces realmente no es que se vea una tendencia. Cada persona tiene en su propio muro una tendencia diferente, pero si utilizan bien el buscador, ¿sí? Se puede saber ciertas tonalidades, los diferentes matices, digámoslo así, que piensan las personas. Hay que basarse en esos números, ¿sí? Que hay herramientas que lo utilizan, como les dije, la más grande es Salesforce, que pertenece a Microsoft, que tiene una herramienta que se llama Social Cloud, que le permite hacer seguimiento de cada uno de esos grupos de campaña, equipos de trabajo e incluso ciudadanía para saber qué está pensando y cómo están interactuando con las publicaciones que yo digo. 2, desde mi perspectiva, es decir, desde la perspectiva del gobernante, el dueño de la red, debe ser más informativo y mucho menos bombo, ¿sí? Y más conexión, buscar más empatía con la gente. Desde las redes, buscar el bombo, ¿sí? Desde las redes de los medios, me refiero, desde medios radiales, desde medios escritos, desde los mismos microinfluenciadores, lograr el bombo que no se puede autodar porque quedaría mal, sería muy egocentrista de parte del gobernante, ¿sí? Y ya por último, que son la sociedad como tal, es meterse en la conversación, no perder el lado humano, porque es que ahora mucha gente se preocupa por perderlo, y es que relativamente es muy fácil. Bueno, tenía por acá, hay 3 tipos de gobernantes en el mundo, ¿sí? Los que se preocupan demasiado por el COVID, ¿sí? Los que lo toman más relajado, ¿sí? O los que simplemente lo obvian y salen incluso sin caretilla, que es el caso de Donald Trump, ¿sí? ¿A cuál gobernante quieren ver? Eso la única forma de saberlo es escuchando a la gente. ¿Quieren ver al berraco que no le importa el COVID y que sale y que demuestra que puede salir sin ningún problema, como lo hace Donald Trump? ¿O quieren al preocupado que piensa que se va a morir con la caretilla de seguridad? Eso es lo que hay que hacer, escuchar a la gente con las herramientas que existen. Yo ahorita dejo una cantidad en el chat, pues para que la gente las pueda ver, pueda vincularse y mirar, digamos, esos trending, esos temas de actualidad de lo que está hablando la gente. Lo que quieren escuchar muchas personas es eso. A Claro. ustedes los buscaron y a ustedes los queremos ver más que haciendo opiniones conceptuales sobre publicidad o sobre marketing, es técnicamente sobre los canales digitales. Respondo tu pregunta. Nosotros, y aquí me voy a meter en temas técnicos, tenemos algo que se llaman peceras. Peceras en Facebook son grupos que se van creando con base a segmentación. Gente aficionada a las recetas, gente aficionada al deporte, vamos creando ahí un segmento. Esto cuesta dinero y cuesta mucho tiempo. La unión de muchas peceras, nosotros le denominamos outlets. Estos outlets digitales tienen como fin tener muchos segmentos agrupados en grandes outlets, ¿no verdad? Muchos de esos outlets tienen una segmentación específica, deportes, política, vida y estilo, cosas así. Luego, tenemos los grupos de Facebook que vamos creando, ¿no? Esos grupos de compraventa, muchos nos pertenecen a los que hacemos comunicación digital. Muchos de los grupos de Facebook que vamos realizando. Ese grupo de Facebook que vamos realizando se va integrando a lo que nosotros le denominamos el ecosistema digital. Grupos de Facebook, grupos de WhatsApp, grupos de Telegram, Facebook mismo, Instagram, Twitter, TikTok. Nosotros estamos haciendo, vamos a hacer en Estados Unidos estamos haciendo un experimento con TikTok que ya luego pues se los comentaré. Entonces, esa unión de canales, que además cada canal tiene su audiencia, la audiencia de Facebook es diferente a la de
Twitter, la de Twitter a Instagram, la de TikTok, diferente a todas las tres. Esas audiencias nos van a permitir llegar a ese 70% de la población, por lo menos que en México están conectados a Internet. Y ese otro 30% vamos a utilizar dos técnicas de WhatsApp muy enfocadas. La primera es lo que denominamos WhatsApp Bulk, es decir, envío masivo de WhatsApp. Y la segunda es crear grupos orgánicos de WhatsApp. Por ejemplo, les pongo un ejemplo antes de que me cierren el tiempo. En Guadalajara hay una escasez de alcohol. No encuentras cerveza en ningún lado. Entonces, imagínense que yo ahorita mismo, por esa fuerte demanda social de cervezas, yo hago un grupo de WhatsApp que se llame Aquí hay cervezas Guadalajara. Entonces, pongo toda la ubicación de los Oxxos donde se encuentran cervezas. Eso va creando todo un núcleo de personas y a partir de ahí nosotros podemos crear otro grupo que se llame Aquí hay cerveza política, ¿no? Donde empezamos a discutir el tema político. Entonces, las fuertes demandas sociales nos permiten a nosotros crear grupos de WhatsApp para luego llevarlos hacia la política. Ese es un tip que les digo para crear grupos de WhatsApp que luego se integren a este ecosistema digital. La palabra clave aquí es ecosistema digital. Tener grandes canales de comunicación muy segmentados. La pauta va a ser muy importante, un fuerte presupuesto de pauta. La campaña B va a ser fundamental porque evidentemente yo tengo que instalar la narrativa a través de canales B, es decir, crear cuentas satélites donde yo instale la narrativa de mi cliente, ¿no? ¿Cómo obtenemos en estos medios digitales que tengan la calidez que tiene el contacto directo? Es decir, y en eso yo coincido, y ya diré al final lo que pienso, básicamente cómo logramos que lo digital tenga la misma calidez que puede tener el contacto directo. Adelante, bueno, Felipe. Pues, 3 formitas rápidas. 1, que el protagonista no sea el gobernante, sino el pueblo. 2, tenemos una ventaja y es que venimos de una campaña hace poco y esa campaña fue muy física, muy de contacto, entonces no la pierdan, mantengan las imágenes superpuestas o imágenes de fondo, voz en off, que muestren esas imágenes donde se mostraba ese contacto cercano con la gente y ese cambio ahora, ¿sí? Y 3, que siempre ese contacto se pueda mantener con el equipo de trabajo, ¿sí? Es decir, ahora hay nuevas formas de hacer las cosas, como por ejemplo chocarse el codo, ¿sí? Y el hecho de que ellos muestren eso, muestran que sigue en contacto con la gente a pesar de las dificultades. Digamos que esas 3 podríamos resumirlas en las más importantes, pero hay un montón. Ok, Héctor. Algo que me parece espectacular, muchos ya lo han visto lo que está haciendo Nayib Bukele, hablando en temas de calidez. El tipo tiene un timing y tiene una comunicación. Si es de responderle a alguien, le responde, tanto sea a favor o en contra. Cómo nosotros mantenemos la calidez, muy aparte de la producción audiovisual, que es la que menciona Felipe, la voz en off, el discurso, la parte de la musicalización que te permite sentir, ya está la parte informal, la que te permite sentir que eres un ser humano. Al ciudadano, al final del día, no tienen idea cómo le rompe escribirle a un político o a una persona en redes sociales y que no te respondan, ¿ya? Si a mí hay un momento donde alguien me responde, se toma 2 minutos para responderme o para hacer un live y hablar conmigo y conversar conmigo, eso de ahí, a nivel emocional, genera una empatía gigantesca. El joven político Nayib Bukele tiene un engagement, tiene un análisis de sentimiento entísimo. Entonces la gente dice, oye, y eso es conversación ya en la parte en off, en la familia. ¿Vieron lo que hizo el presidente? Justo yo le escribí y me respondió, ¿ya? O el presidente acaba de hacer un mensaje sobre esta comunidad, sobre esta ciudad, ¿ya? Cuando cambiamos el tono y hacer un poquito más informales o empáticos, es una capacidad que te permite ser muchísimo más positivo al nivel de retentiva y de emoción. Aquí en Ecuador, un ejemplo, teníamos a un funcionario público que tenía muy mala imagen, ¿ya? Por sus pasos por otras instituciones públicas. Y recientemente, cuando a él le dan una tarea, ¿ya? Que fue recoger los muertos aquí en la ciudad,
él se dedicó a responderle a la gente. O sea, le decían, oiga, tenemos este problema, ya voy a ir para allá. Oiga, tenemos el tema de créditos, ya voy a ayudarlo. En algún momento alguien hizo una broma, ¿ya? Y cayó en la broma. Y él dice, bueno, a veces pasa, son cosas que suceden. En el momento que se humanizó, la imagen de él se ha elevado muchísimo versus otros políticos u otros funcionarios que por más que les hables, por más que le ruegues por atención, no sucede. Entonces, Ok. en el momento que tú abres esto, te permite a ti tener esa calidez de la que habla Osvaldo. Ok. No está el Andrés, abrazo, pero está la conversación. dale. Andrés, adelante. Claro que sí. Rápidamente, solo quiero hacer una acotación, igual tómenlo del tiempo. Ya no llamamos marketing político digital, primera aclaración. Nosotros le llamamos comunicación política digital, porque el marketing digital como tal no existe. Hacer marketing por redes sociales debe llamarse marketing digital. Entonces, el marketing por televisión debe llamarse marketing de prensa. No existe el marketing político digital, existe la comunicación política digital. Primera aclaración, digo, para que el siguiente debate se llame así. Segundo, nosotros no solo hablamos de cosas técnicas. Hay personas técnicas como Daniel, hay personas estratégicas como yo que hacen comunicación. Digo, segunda aclaración, ese tema de no dar opiniones personales y solo dar temas técnicos, no, o sea, eso me deja ver que hay un profundo desconocimiento de lo que hacemos y por eso es que yo he hablado de cosas técnicas y de cosas de comunicación. Quiero darles las gracias a todas las personas que se han conectado. Quiero contarles un poco que estamos muy contentos. Este ha sido una gran edición del Gran Debate. Y estoy feliz porque tanto Héctor, Andrés y Felipe van a contribuir para la pauta para que este video sea visto. No, mentira. Pero en todo caso, la gran mayoría de videos que una hora es impresionante. Tenemos 500, 600 reuniones un día. Los que duran más de una hora los ven 50 personas. Eso los expertos en otro programa nos van a explicar. Pero quiero agradecer los contenidos, quiero agradecer a nuestra coordinadora en Colombia, Lili, a nuestro presidente en Colombia, Helbey. Y bueno, yo tengo una opinión básicamente porque tal vez la academia me pegó un poco el rigor, me pegó un poco la formalidad. Yo creo que lo importante en estos temas no es que yo no crea en las redes sociales, que acá es irrelevante si creo o no, es el tema de la formalidad que le demos al rol de estas herramientas extraordinarias. Es decir, si me lo plantean, y poca gente lo hace, y como Héctor, como Andrés Elías, ojalá tengamos la oportunidad, Felipe, de colaborar en un momento, me lo plantean como una herramienta táctica, como una herramienta supeditada y funcional a la estrategia general, me parece extraordinaria. Pero en este mundo de Dios, en cada campaña que trabajamos, en ocasiones termino por pedido del candidato entrevistando a gente que me trae el software, el antisoftware, del antisoftware, del antisoftware, que me vende granjas de troles creadas en la mañana. Entonces, en ese contexto, mientras sean las redes sociales funcionales a la estrategia y a la comunicación, extraordinario. El momento que hacen a las campañas, a la estrategia y al candidato funcionales a las redes sociales es cuando yo creo que sea el problema. Así que no se puede trabajar sin redes sociales, son una pata más de la mesa. Me gustó lo que dijo Héctor Daniel, reivindicar a la radio, que es extraordinaria, y hubo un hecho, sobre todo para los ecuatorianos, que es importante. No se pudo implementar la teleeducación en el Ecuador básicamente por la brutalidad de la ausencia de conexión. O sea, ahí ya hay datos duros, ahí no es yo te vendo mi producto, yo he hecho esto, no. Los datos duros, los datos fundamentalmente de los organismos competentes, que son formales, realizados con rigor metodológico científico, establecen que es imposible implementar la educación porque la conexión es bajísima. Sin perjuicio, obviamente, de que son unas herramientas fuera de ese circuito. Bueno, siempre orgulloso de lo que hace por nuestro país. Héctor Daniel, muchísimas gracias. Felipe, encantado de haberte conocido. Lili, una vez más, gracias. Helbey Restrepo en Cali, les mando un abrazo infinito desde Ecuador. Para mí, en nombre de la Red Latinoamericana de Consultores Políticos, es un gusto haberlos atendido y nos veremos en una próxima edición. Pueblos hermanos formamos una sola nación, una sola nación, patria grande, esperanza del mundo, una y grande que habremos de hacer, una y grande, una y fuerte, toda unida por siempre serás, una y grande, una y fuerte, una y libre por siempre serás, toda la patria ya vi.
unión, pueblos hermanos formar.